Podemos comenzar por ver cómo viste hoy esta toma de posesión que por supuesto fue tendencia mundial y acaparó la atención y los titulares de la prensa a nivel internacional. Fue una toma de posesión donde la institucionalidad de la democracia funcionó. Aquí Estados Unidos mostró hoy que la democracia es su pilar fundamental y las instituciones obedecen a ella. Eso es la primera lectura de lo que ocurrió hoy. La segunda es el discurso de Joe Biden, un discurso que llama a la unidad y que pide que necesitamos que en Estados Unidos nos reencontremos porque sabe de que es un país polarizado. En 74 millones de votos para el expresidente Donald Trump y 82 millones de votos el presidente actual, Joe Biden. Entonces, él llama a la unidad. Sin embargo, esa unidad tiene que ir acompañada con la acción. Hace un llamado, un buen discurso, se parece a él, es como es él es un hombre de consenso y busca ese common ground, esa unidad, ese basamento común. Esa es la segunda. La tercera ha sido un día, como lo señalaste, en la que no está presente el presidente saliente y eso realmente marca una situación porque se ve que Donald Trump tiene una aspiración de seguir jugando en política y por lo tanto deja que dice no ser derrotado y deja eso allí colocado en el momento, en el aire, porque sabe que tiene un juicio político que le aprobó la Cámara de Representantes y que va a ser discutido pronto en la Cámara del Senado. Bueno, y además ninguno nombró al otro. En el discurso de Trump no nombró a Biden, habló de la nueva administración, deseó éxitos y Biden recibió la presidencia y no nombró a Trump. La figura allí que digamos entró en juego fue la del vicepresidente Mike Pence y incluso se está especulando de la creación de un partido político por parte del presidente o del expresidente Trump, el partido Patriotas, que sería un tercer partido. Tenemos demócratas, republicanos y nacería Patriotas con un buen número de republicanos que estarían migrando ese partido, estamos especulando. Sí, es el planteamiento de él. Podemos decir que el mecanismo de comunicación de Trump con Biden fue una carta que le deja en la oficina oval que no se sabe todavía el contenido y que hay que esperar a ver. Sin embargo, si Trump anuncia y se especula que quiere formar su propio partido porque vio cómo en el momento en que ha ido necesitando a todos los miembros del Partido Republicano, han venido marcando algunos, muy pocos, la diferencia, y él sabe que él cuenta con el 86% de la base del Partido Republicano que él logró cambiar. Hoy el Partido Republicano es un partido de base popular, de gente trabajadora. Es que los republicanos no querían a Trump, fueron las circunstancias las que obligaron a montarse en el autobús de Trump. Eso fue lo que pasó realmente. Cuando dice los republicanos del estatus político del partido, porque las bases sí lo querían, y eso es precisamente lo que entusiasma a Trump a pensar en su propio partido para poder tener una fuerza representativa. Sin embargo, Trump sale ahora como un ciudadano común y va a tener que lidiar con situaciones de juicios posibles que puedan surgir, que quedaron pendientes porque tenían la investidura presidencial. Sí, sobre todo si la mayoría que ahora tendrán los demócratas logran una sanción que permita inhabilitarlo políticamente para que tenga nuevas aspiraciones. Y ahora le había propuesto al inicio de la entrevista hablar un poco de economía y petróleo, las relaciones además que pues no se puede separar un tema de otro, las relaciones políticas que va a tener Biden en el plano internacional. Ya la Unión Europea le ha dado la bienvenida y le dijo el amigo para un nuevo contexto fundacional y comenzar de nuevo las relaciones. Donald Trump le quitó los fondos a la Organización Mundial de la Salud, no había tampoco una conexión con el tema del calentamiento global. Muchas cosas pudieran cambiar en lo económico y lo político internacionalmente con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Sí, lo primero, en estas 17 órdenes ejecutivas que firmó, cuando vemos en la parte de petróleo, él suspende el oleoducto que venía desde Alberta, en Canadá, hasta el Golfo de México, el que se llama
el Keystone Pipeline. Entonces, esa es una decisión que toma y eso realmente tiene un impacto para las refinerías y para la fuerza laboral que estaba asociada a ese proyecto, un proyecto que ha costado mucho, pero que siempre ha tenido la negativa de la administración demócrata. Ese proyecto lo detuvo el presidente Barack Obama en su administración de los 8 años y que le dio impulso el presidente Trump con su política de independencia petrolera. Él quería tener una independencia del petróleo de términos del Medio Oriente y una independencia, energética. Y él en ese sentido había apostado a todo esto. Y también está asociada el que no pueden explotar las tierras desde el punto de vista del fracking federales que hasta ahora ha venido siendo utilizada. Entonces, ahí hay un posicionamiento distinto en la que va a tener un impacto para la industria energética de los Estados Unidos y hay que tomar en cuenta. Lo otro es el paquete que están introduciendo económico de 1.9 trillones de dólares, que son 12 ceros, ¿verdad? En la que él básicamente es para aliviar las consecuencias del COVID. Eso aumenta el déficit fiscal aquí en Estados Unidos y entonces vamos a ver también cómo van a manejar esa economía con recursos, con volúmenes de recursos para poder aliviar la contracción económica que ha generado el COVID. Ahí también tenemos, desde el punto de vista de relaciones internacionales, se acerca a Europa nuevamente, ahí van a estar con la Organización del Tratado del Atlántico, la OTAN, donde Trump había pedido que aportara más dinero los países miembros para la defensa de esos propios países ante la amenaza rusa y allí había logrado recuperar un poco y entonces van a volver a incorporarse y él también, como lo señalaste, al Pacto de París, al cambio climático y eso también va a tener un impacto porque va a haber ajustes para la emisión de CO2, de partículas de CO2 y eso va a encarecer el costo del producto norteamericano. Entonces, le está metiendo a la economía una serie de costos en la que realmente podría ser a veces una diferencia en el ciudadano a pie al término de un cierto tiempo, porque lo que sí vimos en la administración del presidente Trump es que el ciudadano a pie había tenido un aumento en términos del dinero real antes de la pandemia. Sí, se nos termina el tiempo y una consideración final muy breve porque Janet Yellen, que es la designada en la Secretaría del Tesoro estadounidense, llegó y dijo no hay que mirar los gastos, esto en cuanto a la atención de la pandemia del COVID-19 y se preocuparán luego por el déficit fiscal. Una breve consideración, ya tenemos que despedir. Es la manera como han encontrado para aliviarla, sin embargo, entre mayor crezca el déficit fiscal, van a tener que hacer ajustes después. Y entonces, porque eso trae consecuencias de inflación, como los intereses están ahorita muy bajos en cero, hay que aprovecharlo y hacerlo, lo que considera Yellen. Sin embargo, cuando uno genera volúmenes de masa monetaria, generalmente eso provoca una inflación en los países. En 10 segundos, ¿con qué se consigue el presidente Biden? ¿Una base económica fuerte, estable, no fuerte, estable, a pesar de la pandemia, o está en una situación comprometida? Es estable porque tenemos un país en que venía de una recuperación, veníamos con un país creciendo en los 4 años de Trump de 3 puntos aproximadamente y eso le permitió, recordemos que tuvimos pleno empleo antes de la pandemia y eso le da una cierta estabilidad. Hasta ahora también el mercado de capitales tiene confianza en los programas. Veremos qué pasa cuando empiecen a incrementar el déficit fiscal. Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, analista en tendencias y presidente de Inter-American Trends. Gracias por su tiempo, amigos. Hasta aquí esta emisión especial de Dígalo Aquí en el marco de nuestra transmisión por la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Y como lo ofrecimos al comienzo del programa, se quedan con un resumen bien completo de esta jornada en el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima.